Quijote es una novela voluminosa. Entonces, esa obra del Quijote, que es, por ejemplo, el Quijote, en primer lugar, ¿a qué género pertenece? ¿No? Entonces, tú ahí, esta obra lo ubicas al género narrativo, ya, y su especie es una novela, de caballería, ¿no? Una novela de caballería. Ya, aparte de ello, esta novela de caballería, su tema es el idealismo, ya, y materialismo enfrentados. ¿Por qué enfrentados? Porque uno es idealista y otro es materialista, ¿no? Don Quijote es idealista y materialista. Por ejemplo, ustedes son idealistas, ¿no? Ustedes, por ejemplo, tienen un sueño. ¿Cuál es el sueño de ustedes? Lograr una carrera. Esa carrera, ¿cómo lo lograrán? Va a depender mucho de su perseverancia, ¿no? Va a depender mucho también de su familia. Va a depender mucho, por ejemplo, de sus ganas de querer salir de la pobreza, ¿no? Tú sabes que la educación es salir de la pobreza. Entonces, eso depende de la academia, donde te vayas, no va a depender mucho de usted. Pero Don Quijote es idealista. ¿Cuál es su sueño de Don Quijote? Don Quijote, por ejemplo, quiere que en el mundo haya justicia. O sea, el mundo para él quiere que todas las personas sean justas. Pero eso en la realidad no existe, ¿no? Cuando él intenta lograr la justicia, siempre le sale mal, o siempre es motivo de burla. Y al final Don Quijote termina negando de lo que tanto quiere. Al final no quiere saber nada de la justicia, no quiere saber nada del ideal de un caballero. O sea, la realidad es tan fuerte que al final hace que él fracase en sus sueños. Sancho Panza es materialista, es un tipo que todo ve en función, cuánto me pagas, cómo es. Te hago el favor, sí, pero ¿me vas a pagar o no me vas a pagar? Pero al final se da cuenta que no todo es así, que también hay que tener sueños, hay que tener fantasías. Por ejemplo, el caso de ustedes están que luchan por su carrera. Posiblemente los obstáculos es que no han tenido una buena base, no hay apoyo de la familia, estás por ahí enamorada. A veces estás pisando huevos, crees que es fácil ingresar a la universidad, ignoras, digamos, cómo es tu competencia. Entonces tú vienes con la ilusión, pero te presentas, no pasa nada, de acá al otro año no pasa nada, el otro año no pasa nada, al final la familia, ¿sabes qué te dice? No sigas perdiendo el tiempo, te vamos a dar un instituto, o vamos a sacar una carrera corta, y al final terminas negando. O al final te metes en una carrera que no te gusta, pero que el puntaje es más bajo, te puedes estudiar solamente para que digas que eres universitario los 5 años, te sacas tu título y como eres malo porque lo has estudiado malo durante los 5 años, le vas a prestar trabajo, no hay trabajo. ¿Por qué? Porque no estás dentro del tercio superior, no estás dentro de los 5 mejores, un buen alumno, no tiene recomendación, nadie te conoce. Y al final te pones a taxi. Y por ahí tú te has ido a ingeniería química, ¿no? Por ahí viene uno de tus sobrinos y dice, mamá, tía, quiero estudiar ingeniería química. No, ¿para qué si no hay trabajo? Mira, ¿cómo me ves a mí? Mira, taxiando. Ya, el joven dice, para terminar taxista mejor, ¿no? Y así hay varios fracasados. No ves a gente de la Nacional, todo lo que ingresan a la Nacional, todos consiguen trabajo, ¿no? En el camino embarazan, en el camino son padres de familia, en el camino las chicas no les hacen caso, y al final salen de su carrera y como en primera de fecha que les hace caso, se meten. O sea, estudiando para enfermería y terminas siendo la mujer del taxista. Estudiando para ingeniero y terminas, digamos, tu mujer es la que vende caldos a él. O sea, por eso depende mucho de su perseverancia, de su constancia. ¿Cuántos desean? No sé cuántos serán. ¿Cuántos acá serán Quijotes? ¿Cuántos tirarán la toalla o cuántos seguirán hasta el final? ¿Ya? ¿Quién depende? De ustedes. Entonces es una obra, por eso es una obra vigente, porque es una obra del año 1600. O sea, ¿qué ganamos leyendo una obra del año 1600 si estamos en 2025? Por eso, pues, por el mensaje, por el contenido, ¿no? O sea, te da a entender, digamos, de que
la vida, digamos, aquí hay una enseñanza, ¿no? De que nosotros, para lograr el cambio, tenemos que ser idealistas, tenemos que saber creer en nosotros, ¿ya? Y por ejemplo, acá, aparte de en qué corriente se ubica, por ejemplo, esta obra se ubica en el barroco. ¿Por qué el barroco, profesor? Porque el barroco es una tendencia que habla del pesimismo, o sea, la vida lo ve de una manera pesimista, ¿no? Pesimismo, hay el antagonismo, y hay, por ejemplo, prevalece un lenguaje culto, ¿no? Prevalece un lenguaje culto y alegórico, alegórico. ¿Por qué alegórico? Porque usa figuras literarias, pues. El hipérbolo, la antítesis, algunas metáforas. Lenguaje culto porque no es un lenguaje del pueblo, es un lenguaje que exige cierta lectura, cierto conocimiento del lector. ¿Por qué es antagonista? Porque Don Quijote, por ejemplo, es flaco, Sancho Panza es gordo. Don Quijote, por ejemplo, es moreno, Sancho Panza es blanco. Don Quijote es culto, Sancho Panza es vulgar. Don Quijote, por ejemplo, es soñador, Sancho Panza es materialista. Hay antagonismo. Cuando hay antagonismo, pero le ve la vida de manera pesimista, o es ser optimista, por ejemplo, que Don Quijote al final tenga ese sueño de querer que haya en el mundo justicia y al final termine negándose de ese sueño. Pesimista. Por ejemplo, acá su compañera tiene una meta, quiere ser doctora. ¿Cuánto tiempo lo logrará? Va a depender mucho de él. ¿Contará con el respaldo de su familia? Dependerá. Porque por más que ella, si la familia no lo respalda, lo veremos por ahí como enfermera. ¿No? Y por ahí que le haga caso al que vende jugos ahí de la facultad, ya con eso depende de uno. ¿Ya? Pero los obstáculos hacen que la gente, porque no se cree que todos que son profesionales se meten con profesionales, no se cree que todas las chicas que son doctores se meten con doctores, o todas las chicas que son enfermeras se meten, no. Hay una que recoge lo que cae por el camino, porque son obstáculos. ¿Ya? Entonces, en la vida depende mucho de que uno no debe tener una actitud pesimista. Uno siempre tiene que ser optimista. O sea, siempre las cosas hay que verlo de manera optimista. O sea, no puede uno... en la vida siempre hay problemas, pero siempre uno tiene que buscar una salida de eso. Pero hay gente que ve el problema, se le cae el mundo, se le viene toda la cosa, que cree que es lo último. Hay que saber manejar. Bien, entonces mira, es una obra barroca, es una obra novela de caballería, ¿ya? Y digamos, esta obra, ¿en cuántas partes se divide? Esta obra se divide en dos partes. ¿Ya? Esta es una obra que se publica en el año de 1605 y de ahí en el año de 1615. Entonces mira acá, novela de caballería, voy a agregar un dato más acá, se divide en dos partes. Se divide en dos partes. Ya, en dos partes. A ver, ahí en mi canal, que voy a tener el día sábado, hay material gratis que se te va a obsequiar simplemente que estés integrado. Ahí se va, lo que quieren es la carrera fuerte, por ejemplo, acá tenía que quiere medicina. ¿Quiere medicina? ¿Te han dicho que estudie medicina? ¿O estás dispuesto a luchar por lo que quieres? ¿Cuántos años tienes? No engañes, ¿no? No te bajes los años. 20. Vamos a ver cuántos estás. 20. Que llegues a los 22, 23. 22 depende mucho de ti. Hay chicas que siguen luchando. Bien, vamos a ver. Entonces, la primera parte se llama ahí ya el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Mira, este es del año 1605. Y en la segunda parte, acá dice el
El ingenioso caballero de 1615. Ahí está. Entonces, uno es de 1605 hasta 1615. Ahora, ¿por qué hidalgo y por qué no caballero? Ahí está el dato, la diferencia. Mira, acá que dice acá hidalgo y acá dice caballero. ¿Ya? Porque Don Quijote, para ser una persona que va a ayudar a cualquier menesteroso o menesterosa, Don Quijote tiene que, escúchame, tiene que, por ejemplo, ser nombrado por un gobernador o por un rey caballero. Porque si él no es caballero, él no puede ayudar a cualquier menesteroso o menesterosa. O sea, si por ejemplo ve que el muchacho le está pegando a ella, entonces él como no es caballero no puede intervenir, tiene que dejar que le siga sacando la mujer. Pero si Don Quijote ya tiene la orden de caballero, ha sido por un gobernador, un rey, le ha dicho ya tú vas a hacer, lo ha bendecido incluso como caballero, él sí, como caballero está obligado a ayudar a ella. O sea, sin necesidad de él como caballero está obligado, porque todo caballero tiene la obligación de ayudar a cual menesteroso o menesterosa que lo necesite. ¿Ya? Entonces ahí está. En cambio Hidalgo no, él no puede ayudar. Por eso en la obra cuando Don Quijote sale, se entera de que no ha sido armado caballero. Entonces la preocupación de él es al lugar donde llegue, quiere que vaya. Y llega, digamos, a una venta, que es como una especie de un lugar donde la gente se queda a dormir, sino que a esa venta lo ve como un castillo. Es como una especie de un hostal ahí donde tú pasas la noche. Entonces, a ese castillo, a la persona que sale para él es un gobernador. Y el que sale es un ventero, el que tiene en la venta, pero él lo dice un gobernador y le dice que lo nombre como caballero andante. Para él es importante eso. Y como el ventero se da cuenta que el hombre está chiflado, decide hacerle la corriente, ¿no? Seguirle la corriente y lo arma caballero andante. Entonces Don Quijote está contento y feliz porque ahora puede ayudar a cualquier menesteroso o menesterosa. Y cuando él va caminando, escucha de un bosque que hay muchachos que le están moliendo a palos. Entonces Don Quijote interviene, digamos, obliga a la persona que lo estaba pegando que se comprometa que lo iba a pagar. Y Don Quijote, obteniendo la promesa del agresor, de la persona que está pegando al muchacho de 15 años, le dice: sí, te lo prometo, te lo juro por la ley de caballería que yo lo voy a pagar. Y Don Quijote le dice: pobre de tú, que no me hagas caso. Y se retira, orondo y contento. Y le dice: alégrate, no, mi sin par Dulcinea del Toboso, que he ayudado a un menesteroso. Pero ni bien Don Quijote se va, la persona que lo estaba dando una paliza al muchacho de 15 años porque dejaba que todo el día se perdiera una oveja, inmediatamente le dice: ven acá, hijo, quiero, ¿sabes qué? Que la deuda se acreciente más. Que sí, le dice. Y le da una maja que lo deja desmayado. Y cuando despierta le dice: ahora sí, ve a pedir ayuda a tu Salvador para darte una maja con todo. Y sí, lo voy a decir. Se ríe. Y el otro agarra y se pone a llorar. El otro agarra lo que hace y se pone a llorar. Entonces prácticamente Don Quijote, en lugar de ayudar a ese pobre menesteroso, ha hecho que le den una paliza más de la cuenta. Hasta que Don Quijote se topa con unos mercaderes, y a esos mercaderes le dice que digan que Dulcinea del Toboso es la mujer más bella. Porque Don Quijote, si bien es cierto que sale a buscar justicia en el mundo, él lucha por una mujer. Y para él la mujer más bella es Dulcinea del Toboso. Entonces, a estos mercaderes le dice: ¿saben qué? Digan que Dulcinea del Toboso es la mujer más bella del mundo. Y entonces los mercaderes le dicen: ¿cómo lo vamos a decir si es que usted no nos muestra una fotografía? Ahora, si usted nos muestra una fotografía de él, ahí sí podemos decir que es la mujer más bella del mundo. Entonces, como le dicen: vamos a mostrar una fotografía, es ahí donde él le dice: no es necesario que yo me muestre una fotografía, basta que yo lo diga. Pues no, señor, le dice: no vaya a ser torta de un ojo, vaya a ser con granos. Y el loco, al ver que se estaban burlando, se va a atacarlos a ellos. Pero en el momento que el loco se va a toda lanza en ristre a atacar a los mercaderes, su caballo se tropieza con una piedrita y Don Quijote termina de un carazo en el piso. Ni bien Don Quijote ha caído, los mercaderes, al ver que el pobre había caído ahí,
uno de ellos agarra un palo y le da una paliza en las nalgas que lo destruye toditito el palo en sus nalgas, lo deja descalabrado. Y los mercaderes se van y por ahí viene un vecino, y ese vecino lo lleva a su casa a Don Quijote la Mancha. Don Quijote totalmente adolorido, lo empiezan a curar. El ama y la sobrina reciben la visita del cura y el barbero, y el cura y el barbero le dice: ¿por qué está Don Quijote así? Es que lee tanto el libro de caballería. A ver, llévame dónde están sus libros. Ingresan a la biblioteca de Don Quijote. Uy, le dice: estos libros sí perjudican, pero este de acá es un libro bueno, más delgado, no, este de aquí no hay que quemarlo. El resto sí, a ver, no, este también Palmerín tampoco. Ahí te la Galatea también, no, ya el resto sí hay que quemarlo. Y esos libros se quedan el cura y el barbero. Y Don Quijote, cuando despierta, se da cuenta, va directamente a ver a su biblioteca y le dice: no, porque ha venido el mago Frestón y se lo llevó a toda su biblioteca. Uy, este mago siempre me tiene cólera, dice. Y ahí termina la primera salida. Porque en la primera parte hay dos salidas, la primera y la segunda parte. En cambio, en la segunda parte solamente hay una tercera salida. Entonces, la obra trata de eso, ¿no? De un tipo que va teniendo aventuras, pero que al final hace que poco a poco él vaya sintiendo los sinsabores de la vida. Al final termina desanimándose, regresa a su aldea y muere. Ese es en síntesis lo que trata él, Quijote. ¿Está claro? Entonces, esa es la idea de Quijote. Entonces, mira, vamos a agregar acá unos datos más sobre Quijote. Y podríamos decir lo siguiente: mira, toda esta novela grande y hermosa, esta novela se desarrolla en España. Se desarrolla en la madre patria de España. ¿Ya? Entonces, aquí es La Mancha. Este de acá es La Mancha. Don Quijote vive acá, por eso dice Don Quijote de la Mancha. O sea, alude a dónde vive. ¿Quién es Don Quijote de la Mancha? Entonces, Don Quijote de la Mancha, la primera va a haber una salida. Todo lo que Don Quijote hace durante su recorrido en la Mancha. Entonces, ese de ahí es una primera salida. Esa es una primera salida. Es la primera salida. La segunda salida es de acá, mira. De acá. Entonces, aquí, por ejemplo, aquí se llama ya Sierra Morena. Es de La Mancha a Sierra Morena y de Sierra Morena a La Mancha. Entonces, aquí es una segunda salida. Esto de acá es Sierra Morena. Ahí está. ¿Ya? Entonces, la primera parte habla de una primera y una segunda salida. Ahora, la primera salida lo realiza solo Don Quijote. Don Quijote recibe la paliza. En cambio, la segunda salida habla de Don Quijote y Sancho Panza. Don Quijote, y aquí habla de Sancho Panza. Aquí participa Panza. Entonces, en la primera salida, Don Quijote termina descalabrado. En la segunda salida, Don Quijote invita a Sancho Panza a buscar aventuras, ¿no? Ahí vienen aventuras del molino de viento, la aventura, por ejemplo, de los cabreros, la aventura, por ejemplo, de las yeguas, de las mulas, hasta llegar a la aventura de los galeotes, o cuando Don Quijote quiere salvar a 12 delincuentes, y en agradecimiento a los delincuentes le dan una paliza a Don Quijote, ¿no? Y los dejan calándose. Entonces ellos, para tapar sus vergüenzas, se esconden en Sierra Morena. De ahí Sancho Panza se va a buscar ayuda, de ahí Sancho Panza viene con la ayuda del cura y el barbero, y lo llevan a Don Quijote enjaulado. Enjaulado, lo regresan a su casa. Y ahí termina la primera parte de la de 1605. La primera parte habla de dos salidas. La primera salida que lo realiza solamente Don Quijote, y la segunda salida que lo realiza Don Quijote. ¿Sancho qué? ¿Sancho qué? Panza. ¿Claro? Y de ahí viene una tercera salida. Eso se da ya ¿en qué parte? Se da ya en la segunda parte. Entonces, Don Quijote iba a irse a Zaragoza. Cervantes estaba haciendo que Don Quijote se vaya a Zaragoza, pero ocurre un incidente, ¿no? Entre el año de 1605 y 1615 aparece en el año de 1614 un falso Quijote. Viene la competencia, miren, en todo lado hay falso. La competencia. 1614, un falso Quijote. Ese falso Quijote, ya
de Alonso Fernández de Avellaneda. Fernández de Avellaneda. De Avellaneda. ¿Qué pasa con ese falso Quijote de Alonso Fernández de Avellaneda? Que hace que Don Quijote se vaya a Zaragoza. Entonces Cervantes, para darle la contra al falso Quijote, ya hace que su obra no se vaya a Zaragoza, sino que se vaya a Barcelona. Entonces, la tercera salida va a ser de La Mancha a Barcelona. Aquí en Barcelona lo va a derrotar el caballero de la blanca figura. Y Don Quijote, derrotado, regresa a La Mancha, se enferma y muere. Y ahí termina la obra. Entonces aquí está la tercera salida. Entonces la tercera salida es de La Mancha a Barcelona y de Barcelona a La Mancha. Entonces, ¿cómo termina la novela? Cuando el protagonista muere, cuando el protagonista renuncia a sus ideales. Y ahí se llama ser pesimista. Es como, por ejemplo, decir que esta niña de 20 años, decirle tantas cosas de manera negativa, ese es ser pesimista. Y ella, lo peor de todo, que haga y te lo crea, que diga sí, es cierto lo que dice el profesor, ese es ser pesimista. ¿Ya? Entonces, una persona siempre debe... Ahora, obstáculos en la vida ustedes van a tener un montón. Por ejemplo, ¿cuál va a ser el primer obstáculo? Si ustedes no ingresan. Si ustedes no ingresan, ponlo ahí. Si ustedes no ingresan, posiblemente el peor obstáculo va a ser tu familia. Es decir, pero para andarte a la universidad, paga los pagos, andarte a la UCB. Mira así como tu primo, mira así como tu vecino. ¿Ya? Entonces, o por ejemplo, tú dices, oh, mira, ya estoy vieja, tengo 20 años, ya estoy vieja, no, lo haré. O sea, uno mismo es obstáculo también. No es solamente la familia, sino uno mismo. Yo he tenido una alumna, por ejemplo, de Derecho que ha ingresado, esta bonita, ¿cómo se llama? Tracy. Ella, por ejemplo, quería la policía, ella es del Porvenir. La mamá le dice, hija, pero la policía, mucha plata, que no sé cuál. Porque ella está preparándose con un grupo de jóvenes. Y dice, ¿sabes qué? No postula Derecho. Y se ha puesto a estudiar para Derecho, ¿no? Ella optimista, ley, ingenua. Yo no enseñaba virtual, creo que todavía era época de pandemia, creo que todavía virtual no enseñaba. Me dice el profesor Rodrigo, así que lo conozco en presencial. La virtual era el 21 y 22. Y de ahí no pasó nada. El 23, nada. El 24 lo veo deprimida. Le digo, ¿qué pasa? No, me dice el profesor, mis compañeros ya ingresaron. Los compañeros de la policía ya habían ingresado. Y ella todavía ni siquiera ingresaba a Derecho. Se bajoneó la chica. Creo que ha sido el 24, el año pasado se bajoneó. La está dando ese pum y se quedó el último examen por 15 puntos. Al final se quitó. Yo dije seguro que en enero y febrero había un mes para que remate 15 puntos sobrados. No apareció en la cadena. Ya por ahí, no, mi profesor voy a ir a los pagos. Una desgracia conmigo. De ahí me enfermo y vuelvo a ser punto. Cuando he hecho un seminario ya donde yo no tenía alumnos, solamente era de lo que algunos alumnos se acordaban de que yo se había enseñado, eran pocos alumnos. Entonces me dicen, no, pues voy a Derecho. Y recién ingresó a Derecho. Pero le ha costado por 3 años. Pues. 3 años de su vida. No ha renunciado a Derecho. Ahora, pero tú podrías decir, pero o sea, que si voy a una privada, lo hago más rápido. Claro que lo haces más rápido. Pero la privada académicamente te mata. La privada que también. Mensual tienes que dar una aporte económico. Y otra cosa que la privada, no hay que el grupo no es más selecto, es un grupo que viene de, ¿sabes? La gente va por su plata nada más. No es un grupo así donde todo el mundo hay ese entusiasmo por querer aprender competencias o no. No hay ese tipo de... Y el profesor tampoco nos puede exigir mucho porque si no nos votan. Entonces todos tienen su proyecto. Muy bien, vamos ahora sí trabajando el Quijote.
Les doy solamente 10 minutitos y empezamos a cotejar clave. Y si hay alguna duda, me avisa. Tú eres del 1B, ¿no? Tú. Mira, estás ahí. ¿Contra o administración? ¿Administración o no? Administración. Estás ahí. La 35. ¿A qué episodio alude eso? ¿Qué episodio alude la 35? Donde a Don Quijote y a Sancho está que le lleven una serie de piedras. Ese es antes de que se meta a Sierra Morena, ¿no? O sea, Don Quijote quería salvar a 12 delincuentes, 12 galeotes. Y les pregunta a cada uno de ellos por qué motivo iban encarcelados, estaban detenidos, y cada uno de ellos le va dando explicación. Al final Don Quijote se acerca al capitán y le dice: señor capitán, deje en libertad a estas personas. Oye, le dice: váyase al diablo con su vacía, porque Don Quijote estaba diciendo que usted no se meta donde nadie le ha dicho, que venga a entrometerse. Y Don Quijote, molesto, sin que él le prevenga, le mete un lanzazo en el pecho. Como él llevaba su protección, no le hace daño, pero lo termina botando del caballo. Entonces, cuando Don Quijote va a atacar incluso al caído, en ese momento se meten sus soldados a ayudar a su capitán. Eso es aprovechado por delincuentes, quienes se desatan y los corretean a punta de piedrazos. Entonces Don Quijote le dice que le agradezcan, todos ellos están agradecidos porque gracias a él han conseguido su libertad. Pero se genera el problema cuando Don Quijote le dice que todos ellos vayan a ver a Dulcinea el Toboso. Pero uno de ellos le dice: pero señor, ¿cómo vamos a ir todos? Si nos van todos, las autoridades nos van a capturar, porque ya se enteraron, seguro que ya nos jugamos. Y le dice: oye, su grandísimo hijo de la grandísima puta que te parió, le dice, ¿acaso eres un mal agradecido? Y el delincuente llamado Ginés de Pasamontes, al ver que Don Quijote se expresaba así de él, hace un guiño, ¿no? Y en el momento que hace un guiño, todos agarran piedras y le empiezan a tener a piedra, lo terminan noqueando, lo quitan los pantalones, lo dejan en pelotas y se terminan llevando al burro, que estaba en mejor condiciones que el caballo de Don Quijote, porque el caballo de Don Quijote era totalmente escuálido, no servía para nada, y claro, se llevan al burro. Entonces ellos, como habían ayudado a delincuentes, saben que para no tener problemas con la justicia, terminan escondiéndose en la selva de Sierra Morena. A ese es el incidente, ¿ya? Entonces, con esas ideas, ¿cuál sería ahí la clave? No. Ahora, eso ocurre en la primera, segunda o tercera salida. En la segunda salida. Entonces, ahí la clave es letra dada. Ya vayan a ver.
profesor Mora. El profesor Mora. Mora, él les enseña. Sí, también otro, no me acuerdo su nombre. Acá. Sí. Ya. Entonces ya por ahí le voy a soltar información. Para que más o menos, que tú estás ahí, si estás en el 1D, estás ahí nada más. Un aleteo y estás adentro. Así que ponen ganas. No, aquí hubo una niña que está afuera, yo toca y tú vas a ingresar. Pues se notaba. Lamentablemente la chica ingresó. Así que póngale ganas. Y imagínate, 25 años enseñando a la academia. Estamos en el número 37. 36. Y en el 36, ¿cuál sería la clave? ¿Ah? Enano. Pues no ha sido mi otro deseo que poner en aborrecimiento a los hombres de fingidas despertadas historias, frenar la difusión de las novelas de caballería. Que Don Quijote va tropezando hasta caer del todo, sin duda alguna. Según la expresión, dice, ¿cuál es el objetivo y el propósito de Cervantes cuando escribe el Quijote? Hacer que esa novela caballería ya no se vuelvan a difundir más y dando a entender de que esas novelas fantasean mucho y hablan de personajes que hacen el ridículo. Por ejemplo, Don Quijote hace el ridículo. Es motivo de burla. Todo el mundo se burla de Don Quijote. O sea, y toda cosa buena que cree Don Quijote le sale mal. Entonces acá y una novela caballería es la que te distrae, ¿no? Que hablan personas que, por ejemplo, un tipo con su espada mata a 3.000 personas, otro que sale, por ejemplo, enfrentándose con 2.000 personas, 3.000, con su brazo, el movimiento de su brazo mata a muchas personas caen heridas a sus pies. Entonces ahí, cuando te habla mucho de fantasía, está que se va de la realidad, y esa es función evasiva. O sea, es evadirse de la realidad. Por eso que ahí la clave es casa. Sí. La 37, ¿cuál es la clave de 37? El orden. El cuento de nunca acabar. Hay un cuento se da en la segunda salida, cuento de nunca acabar. Incluso dice perteneciente al ingenioso Hidalgo. Cuando dice Hidalgo está hablando de la primera parte. Es decir, que en la primera parte el cual presenta el orden de los hechos. Entonces ahí la clave es 3, 5, 2, 4 y 1. Peso. La número que sigue, la número 38. Ahí la 37, el peso. 38.
¿Empezamos ya? Chachi. ¿Está conectado o no? Ya no está conectado. Sí, ya miro. Apagado. ¿Ya se miró? No. Ahora sí. Nos vemos, chicos, ¿no? Le dije, Pedro, ¿qué has hecho? ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho con tus manos? Para mí, usted. O sea, tú acá los textos está apagado. Sí, está apagando, sí, no se da clic. Así está. Sí, así está. Ya, gracias. Estoy aprendiendo. Vamos ahora sí resolviendo, ¿no? Vamos resolviendo. Por el tiempo, chicos. ¿Ya? ¿Qué número estamos ya? La número 38, clave. Esto es un ensayo sobre la ceguera. Un ejercicio. ¿Cuál es la clave de ahí? ¿Qué dice? Los personajes carecen de nombres, no tienen nombre, ¿sí o no? La chica de gafas oscuras, el viejo de la... Entonces la 5 sí nos la leo. La 4, la epidemia causa que las personas actúen casi guiadas por su instinto de sobrevivencia, también verdadero. El autor hace uso del estilo indirecto libre. ¿Qué es el estilo indirecto libre? El estilo indirecto libre es cuando, por ejemplo, yo digo así, Rosita pensó, ¿por qué los hombres son mentirosos? ¿Ya? Ahora yo voy a utilizar estilo indirecto libre. Yo digo así, Rosita, ¿por qué los hombres son mentirosos? Ya no pongo pensó, sino directamente dice, ¿por qué los hombres son mentirosos? Ahora, aquí no hay estilo indirecto libre. Lo que aquí hay son diálogos simultáneos. Por ejemplo, dice ahí, es casi una jauría la que va tras la mujer del médico. Ojalá que no se le ocurra a uno de esos animales soltar una ventellada para comprobar la resistencia del plástico. Con una lluvia así que es casi un diluvio, sería esperar que la gente estuviera refugiada, esperando que escapase, pero no es así. Pero por todas las partes hay cielos con la boca abierta, hacia las alturas, matando la sed, almacenando agua por todos los rincones del cuerpo. Ahora dice, es casi una jauría la que va tras la mujer del médico. Ojalá no se le ocurra a uno de estos animales soltar. No, aquí solamente hay narrador omnisciente. No hay diálogo acá. Aquí no hay diálogo simultáneo. Diálogo simultáneo con los personajes. Aquí solamente está que narra.
Estos animales optaron de pelear para comprobar, dice, con una lluvia así que es casi un diluvio, es un narrador que como si fuera tu amigo que está contando. Entonces acá las consecuencias inmediatas de la ceguera son el hambre y el caos, es lo que dice. El relato es sencillo, utiliza el lenguaje coloquial, sí se entiende. La 3 no es. ¿Ya? Y la 4, la epidemia, caso en la que son actúan guiados, sí. Entonces ahí la clave debería ser toda menos 3. No hay estilo indirecto libre. El cara considera como clave. Voy a anotar que se considera estilo indirecto libre. Entonces, ahí escúchame la clave. Entonces la clave. ¿Cuál sería la clave ahí? Mira, la clave va a ser, acá va a ser toda menos 3. Es una clave, este de acá lo he tomado de secundaria. De difícil de miércoles, no. Te voy a hacer un ejemplo te voy a hacer un ejemplo de estilo indirecto libre. ¿Cómo sería el estilo indirecto libre? ¿Ya? Un ejemplo. Mira, ¿cuándo es estilo directo en primer lugar? ¿Ya? Yo digo, por ejemplo, así, un estilo directo. El estilo directo es cuando hay guiones. Tú dices así, por ejemplo, terminó. ¿Y a mí qué me importa? ¿Y a mí qué me importa? Mira, si tú te das cuenta, escucha acá, solamente hay guiones. Ese es estilo directo. Ahora, ¿cuándo es estilo indirecto? ¿Cuándo es estilo indirecto? El estilo indirecto, ¿cuándo es estilo indirecto? Cuando dice, por ejemplo, así, mira. Cuando dice así, por ejemplo, ella te mira, pero a ti no le importas. Ahí está. O sea, aquí quien refiere es el narrador. Refiere es el narrador. Por eso se dice estilo indirecto. Ahora, ¿cuándo te dice estilo indirecto libre? ¿Ya? ¿Cuándo sería un estilo indirecto libre? ¿Cuándo sería estilo indirecto libre? Por eso que ahí el Pancho, quien ha escrito su clave, no, o no sabe, o es un chamullero, pero no. Entonces dice así, por ejemplo, ya, María pensó, todos son mujeriegos. Ahí, por ejemplo, no hay estilo indirecto libre. Ahí hay un narrador omnisciente. Pero si yo digo así, mira, María, todos son mujeriegos. Todos son mujeriegos. Ahí. Este de acá es estilo indirecto. O sea, ¿qué ha suprimido ahí? Porque se sobreentiende. Si está entre comillas, se sobreentiende que está pensando. Entonces, ¿para qué ya le voy a agregar una palabra de más? ¿Ya? Pero ahí no hay nada, ahí está que te narra nada más. No hay ningún personaje que está hablando. Para que digas estilo indirecto libre. ¿Está claro? Ahí mirando. Entonces, aquí vamos con la 39, la que sigue, ¿verdad? ¿Qué es la 39? No había andado mucho cuando le pareció que a su diestra mano, en la espesura de un bosque que ahí estaba, salían unas voces delicadas como de personas que se quejaban, que apenas a su oído, cuando dijo, gracias doy al cielo por la merced. ¿Cuál sería la clave ahí que he marcado? Acá se refiere cuando Don Quijote en la primera salida escucha que hay muchachos que le están pegando latigazos porque dejaba que todos los días a perder una oveja. Entonces es por primera vez que Don Quijote va a ayudar a un menesteroso. No te olvides que él lo había nombrado como caballero andante y por lo tanto él estaba obligado a ayudar a todo menesteroso. Y lo va a ayudar a este muchacho de Quiché llamado Andrés. Entonces, ¿cuál es la clave que estoy manejando? A ver, ¿qué clave es? Mi amiga que va derecho. David, mi amiga que va a medicina. He dicho que ya es hora ya, A ver. 39. 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 39
Vamos, ¿cuál? ¿Qué dices? ¿Quedamos o no quedamos? ¿Quién se atreve? La 39. ¿Cuál? La C de casa, esa es la clave. Esta es chapazo, mira. Muy bien. Sí, la C. Mire, se lo cree. No. Está muy bien, está muy bien. A ver, ¿por qué la C? ¿Y por qué no la A, por ejemplo? Dice, el suceso ocurre antes de que sea armado caballero, después. Porque si él no puede ayudar si no es armado caballero. Ella tiene una pauta. La segunda, el narrador es un narrador observador o un narrador omnisciente. En el Quijote es un narrador omnisciente. ¿Cuál es la diferencia entre un narrador observador y un narrador omnisciente? ¿Sabe? Y el observador. ¿Se da cuenta? Un observador solamente describe lo que ve. ¿Ya? Por ejemplo, yo digo así, ¿cómo te llamas tú? Valeria está sentada en el aula. Ana Antonia. Ahí, por ejemplo, Valeria está sentada en el aula, esto que describo. Estoy contando lo que veo, observador. Pero si yo digo, oye, Valeria está sentada en el aula y está que piensa en Juan. Si vendrá o no vendrá a visitarla. Ahí hay omnisciente. Porque se metan sobre los pensamientos de ella. La que sigue, 40, aprovechando que su compañero sigue el baño. Ese dibujo es cuando Don Quijote en la segunda salida lo llevan a su casa, enjaulado. O sea, a Don Quijote lo llevan enjaulado. Entonces, ¿cuál sería ahí la clave? Entonces, ahí la clave, ¿qué sería? Dado, o sea, a ver, 1, 2 y 3. La 1 sí es. Luego de esta acción aparece el mago Merlín. No, el mago Merlín aparece en la tercera salida. ¿Ya? Entonces, el mago Merlín aparece en la tercera salida. Este hecho de regresar a casa, en general significa deshonra por caballero. Claro, es una humillación. La 4, el protagonista sostiene extensas conversaciones con un Cándido sobre el teatro. Ahí no nada, está enjaulado. Marca ahí eso. La número 41. Vuelve a hablar de Andrés nuevamente. ¿Cuál es la respuesta ahí? Beso dice su compañero. ¿Qué dicen ustedes? ¿Por qué la 3 está mal? El criado Andrés sale victorioso de este problema. No lo terminan maltratando, no lo muelen a palos ahí. En lugar de ayudarlo, lo perjudica más Don Quijote. Entonces, ¿cuál sería la clave? Ahora, Andrés, como eran 7 meses que trabajaba cuidando ovejas, dice que su amo no le pagaba. ¿Y cuánto le pagaba por 7 meses? Porque 7 meses no le pagaban, 9 pesos. Muy bien, 19% de 63. Que le pague sus 63. Y es ahí donde Juan luego dice, sí, está bien, yo lo voy a pagar, pero Andresito tiene que irse a mi casa. Ni que te hubiera loco, dice, ¿será que me muera palo? No, le dice. Don Quijote dice, jura por la ley de caballería que tú lo vas a cumplir tu palabra. Y el otro agarra le dice, jura por la ley de caballería que se va a cumplir su palabra. Y Don Quijote, creyendo solamente, ingenuamente en la palabra de este hombre, se va contento y feliz. Mientras que el otro dice, bien, Andresito, quiero presentar más la deuda. Que sí, le dice, ven para acá. Lo amarra a un tronco y le dan una paliza que lo deja desmayado, ¿acuerdo? Por eso que ahí la clave es dado. La 42. La 42.
un joven llamado Anselmo está casado con una hermosa mujer llamada Camila. Eso no se da en la primera salida. A pesar de su perfecta relación de verdad, la mujer, esta novela se llama El curioso impertinente. Es un fragmento que pertenece al curioso impertinente. Y se da en la segunda salida. ¿Cuál sería la clave? ¿Ah? Beso. O sea, 2, 4 y 5. La 4 es ese relato de la historia del cautivo. La 5 sí va a ser. Ahora, su compañero dice, por ejemplo, dice ahí, esta novela se desarrolla en la primera o segunda parte. ¿Ya? Entonces, en la primera o segunda parte. Y nosotros sabemos que la primera parte tiene 2 salidas. Y esta novela se refiere a la segunda salida. Por lo tanto, ahí la clave es 1, ¿qué más? 3. 1, 3 y ¿qué más? Y 5. Y la 43. ¿En qué episodio del Quijote aparece el famoso cuerpo muerto? En la segunda salida, cuando Don Quijote, digamos, está caminando por el bosque, se topa con unos encapuchados que llevaban un cadáver. Y Don Quijote quiere ayudarlo, porque es un menesteroso, necesita la ayuda de un caballero. Y es ahí donde Don Quijote ataca a estas personas encapuchadas, y uno de ellos le dice de que está llevando a este muerto a otro lugar para que sea enterrado en cristiana sepultura, y que nadie lo ha matado, que él ha muerto solamente de enfermedad. Entonces Don Quijote dice, en ese caso, yo no puedo ayudar porque este hombre ha sido asesinado por la enfermedad. Entonces Don Quijote deja su camino libre de él. Entonces ahí se abre el cuerpo muerto. Eso es el cuerpo muerto. Porque por primera vez ahí en el cuerpo muerto, Sancho Panza, como Don Quijote se para de manera quijotesca, le dice, por ejemplo, que parece el caballero de la triste figura. ¿Por qué le dice? Porque nunca he visto un caballero tan feo, pero tan feo como usted, que tiene la triste figura. Por eso, a partir de ahí, Don Quijote se alegra cuando le llama el caballero de la triste figura. Por eso que ahí la clave es, en la 42 es amante, en la 43 es amante, en la 44, ¿cuál sería la clave en la 44? Valeria, ¿puedes leerlo? Vale, lee la 44. Dice de la lectura de la novela El Quijote, extraemos el siguiente fragmento de la novela El Quijote de Cervantes. Quítense delante los que dijeren que las letras hacen ventaja a las armas, que les diré, y sean quien se fuere, que no saben lo que dicen, porque la razón que los tales suelen decir, y a lo que ellos más se atienen, es que los trabajos del espíritu exceden a los del cuerpo, y que las armas solo con el cuerpo se ejercitan como si fuese su ejercicio oficio de ganapanes, para el cual no es menester más de buenas fuerzas, o como si en esto que llamamos armas, los que las profesamos no se encerrasen los actos de la fortaleza, los cuales piden para ejecutarlos mucho entendimiento, o como si no trabajase el ánimo del guerrero que tiene a su cargo un ejército, o la defensa de una ciudad sitiada. Miren, por ejemplo, lo que ha leído Valeria se refiere a la segunda salida. Cuando Don Quijote se topa con unos cabreros, ahí da su discurso de la edad de oro, donde habla de una edad gloriosa, no sé cuánto. Cuando Don Quijote se esconde en Sierra Morena porque no quiere que le metan a la cárcel, entonces manda a Sancho Panza, y Sancho Panza, por ejemplo, va a llegar a una venta
en los grandes exponen. Y ahí encuentra el cura de Barrio y dice, pero hay que traer a Don Quijote, y lo traen a Don Quijote. Y aquí es donde Don Quijote da su discurso de las letras y las armas. Y de ahí lo llevan enjaulado. A partir de acá lo llevan enjaulado a su letra. ¿Ya? Ahora sí, ¿cuál es la clave? Eso se da en la segunda salida. No se da en la tercera salida. Y la primera y segunda salida corresponde a la primera parte. ¿Cuál sería entonces ahí la clave? Y ahí está la clave, dado. La 45. La 45. Oye chicos, vamos a llegar a las 12 y todavía estamos en el Quijote, pues, pónganle ganas. No creo que se van a contestar que les dije la clave, lo mismo que nada. Vamos, a dar la clave. A ver qué dice mi amiga del 1D, está del 1D, cualquiera habla. ¿Sabe lo que hay empezado al 1D y no motor al 3D? Eso es otra cosa. Se olviden el día domingo a las 3 de la tarde en mi canal. Usted tiene mi canal, ¿no? ¿No lo tiene? ¿Tú lo tienes o no? Entonces ahí voy a resolver con Juan Rodrigo vamos a resolver el examen de la excelencia. Y ahora escucha otra cosa, en la excelencia, los temas de la excelencia vienen en lo ordinario. Estoy avisando. ¿Cómo hacíamos con el profesor? ¿Tienen ahí, puede crear un grupo, Valeria? ¿Ah? ¿Puedes crear un grupo, no? Venga, que vas a dar información de que te interesa a ti, salvo que no quieras. Ahí con Valeria es nuestra secretaria. Ahí Valeria, anota ahí, 97, 72, 56, todavía está claro. 97, 72, 6, 239. No, 97, 72. 56, 239. Entonces, ahí creas un grupo. ¿Ya listos? Ya, ¿verdad? Eso nada. Créate un grupo y crea un grupo. Los pequeñitos, como ahí.
Ya ahí sus compañeros les agregan ya. Manda tu número y compadre. Están en el grupo de... Ellos ya les agregó ya. Ahí entonces le mando mi canal. Ahí le voy a poner información también ya. Extra. Para que no den pena. Digamos. O ahí el sello de la academia. Ya las compañías lo agregó ya, por si acaso. Y ahí está mi canal. Ya. Por ahí se pasan los chivotos. ¿Por qué se pasan? Bien, ¿quién me estamos ya? Ya pasamos ahí, ya por ahí resuelto algo más. Ya, ¿qué más pasamos? Ya, te voy a calar de otra academia, te voy a pasar información. ¿No quieres? Ya no voy a decir a mi mamá, que te voy a pasar un nombre. Mira, te voy a pasar de inglés, de desarrollo, de Litoni, de biología, de matemática, álgebra, inglés. Y ahí tú lo bajas las claves, ya tú te encargas de bajar las claves. Ahí está, pero pon un logo y pon el logo del escudo. Pues. Ya les pasé. Ahí se recrean. Ya por último, sí, pues te conviene. Ahí. Yo creo que hasta biología te mandan. Banqueros. ¿Ya listos? Continuamos, ¿ya? Ahí su compañera le va a ir agregando, ya nosotros vamos avanzando. ¿Ya listos, chicos? Ya, en el número 45, ¿cuál sería la clave? El 45. ¿Cuál es la clave del 45? ¿Quién se anima? Chicos, la 45, que son las 12, acuérdense. ¿Cuál? Vale, ¿cuál es? ¿Cuál es para ti? Dado. ¿Y más otra clave? En la 45, Valeria dice dado. Otra clave. Ahí me mira, la de derecho. ¿Cómo te llamas, hija? Ya camina. ¿Cuál es tu clave para ti? ¿Cuál? Entre dos hombres, ¿ya cuál? La B y la E. ¿La B y qué más? Y la E. La E. A ver. En la 12, vamos a ver la 2. Dice, la especie de criterio es un retrato. Ahora escúchame, el retrato es cuando describe su comportamiento moral también. Y sus rasgos físicos. Y en ese texto solamente está que describe físicamente cómo es el personaje. Entonces a eso tú le podrías llamar retrato o prosopografía. Cuando describe solamente la parte descriptiva de la persona, su parte física, a eso se llama prosopografía. Esa es una prosopografía. ¿Ya? ¿Está claro? Supuestamente ustedes me están operando acá en el hospital.
¿Qué más sigue? La 46. Entonces la 45, ¿qué clave quedamos? La letra. La letra. Mire, por ese dato, miren dónde anda usted. Un dato tan sencillo nada. No te olvides, ¿cuándo retrato? Cuando describe físicamente y moralmente el personaje. ¿Cuándo es prosopografía? Cuando solamente describe físicamente. ¿Cuándo es etopeya? Cuando presenta su comportamiento. La 46 clave. Callaron todos tirios y troyanos, quiero decir pendientes que estaban todos los que el retablo se oyeron sonar en el retablo que se oyeron sonar la cantidad de atabales y trompetas, dispararse mucha artillería. El muchacho dijo, esta verdadera historia que vos, dentro de una historia grande y otra historia más pequeña, ¿cómo se llama la técnica? Cajas chinas. O sea, cuando alguien te va a contar una historia y te está contando una historia, se llama cajas chinas. Valeria se fue al circo con su amigo Juan. Su amigo Juan escuchó la historia de los tres chanchitos. Había una vez los tres chanchitos que eran perseguidos por un lobo, pero que al final decidieron, para quitarse el problema, construir cada uno de ellos sus casitas. De pronto el lobo empezó a soplar y se tomó, y entonces va contando otra historia. Dentro de una historia grande hay otra historia, ahí se llama cajas chinas. Y ahí hay cajas chinas. ¿Hay narrador omnisciente o no? ¿O no hay narrador omnisciente? ¿Cómo se llama el narrador omnisciente? ¿Qué otro nombre recibe el narrador omnisciente? Narrador Dios, ¿qué más? Narrador ubicuo. ¿Ya? Por ejemplo, mira. Hay, por ejemplo, acá vamos a poner acá, mira. Cuando nosotros hablamos de narradores. Entonces, hay narrador en primera, y hay narrador en segunda, y hay narrador en tercera. ¿Ya? En primera persona, segunda o tercera persona. Entonces, este narrador en primera se llama narrador intradiegético. Este es un narrador intradiegético, porque está en narrador en primera. Y puede ser narrador protagonista, porque refiere sus vivencias, o puede ser narrador testigo. Ya, se llama también narrador testigo. ¿Cuándo es un narrador testigo? Cuando refiere a la vivencia de otro. Ahora, el narrador en segunda persona solamente recibe el nombre de narrador en segunda persona, nada más. Se llama acá narrador en segunda persona. Entonces, narrador en segunda persona es narrador en segunda persona, nada más. En cambio, el omnisciente recibe el nombre de narrador extradiegético. Ya, y ese narrador extradiegético tiene dos: el narrador observador u objetivo. Ya, describe lo que ve, nada más. Describe lo que ve. Y el otro es el narrador extradiegético. Entonces, el narrador extradiegético describe lo que ve y empiezan los personajes. Entonces, acá es el narrador oblicuo, narrador heterodiegético, narrador Dios o narrador omnisciente. ¿Ya? Está en tercera persona. ¿Sí? Por ejemplo, yo digo, si Valeria caminó, Valeria es tercera persona. Digo, Milagro sonríe, Milagro es tercera persona. Entonces acá dice, describe lo que ve y piensa los personajes. Describe lo que ve y piensa los personajes. A ver, no sé si está claro. ¿Está claro? ¿Cómo definís el narrador testigo de segunda persona? Porque el narrador testigo, por ejemplo, utiliza primera persona, que es el yo. Por ejemplo, yo digo así, mira, yo vi cómo Valeria lloraba por él. Quiso suicidarse, pero su familia lo terminó llevando a un manicomio. ¿Quién es el protagonista? ¿Yo quien estoy narrando o Valeria? Ya, pero estoy hablando en primera persona. Testigo. En cambio, ¿cuándo sería segunda persona? Tú me dijiste que yo era mentiroso, que yo no debería decir así.
a veces te preguntas, ¿por qué todos pensamos así como tú? O sea, siempre el segunda. Ese es el segunda persona. El segunda persona casi no se utiliza. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre un protagonista y un testigo? El protagonista es, por ejemplo, que vaya la propia Valeria hablando de su vida, ¿no? Que vaya diciendo yo soy feliz, yo soy una mujer bonita, yo soy la única que es en el mundo. Habla en primera persona. Pablo Castel es una buena protagonista. En cambio, el testigo es cuando habla la primera persona, pero tú no eres el protagonista, sino vas a hablar de alguien en primera persona. ¿Ya? A ver. Vamos. Ahorita es práctica. Mientras más práctica, más lo van asimilando. Entonces ahí la clave es enano. La 46 enano. Muy bien, vamos ahora sí a pasar a otro ejercicio. A ver. Está Hamlet y está la Divina Comedia. A ver qué dicen. ¿Con cuál avanzamos? Rápido. Ustedes deciden. Por acá su compañero dice la Divina Comedia. ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué dice Valeria? La Divina Comedia o Hamlet. Tú decides, rápido. Tú. Hamlet o Divina Comedia. Hamlet. No se hicieron caso. Hamlet. Vamos con Hamlet. Fija un foco. Dale una borrada por el chiquito. Borró todo. Ahí pues, no. Pero más bonito va a estar lo que va a estar en el canal. En el canal hay un bonito material, voy a dar. El día de mañana hay un material bonito que les van a pasar. Le activas el canal, vamos a explicar y te vas a soltar el material. Con claves, ahí creo que algo de 30 ejercicios, 15 del túnel y el otro con claves. O sea, es un adicional. Así vas a salir contento y feliz. Ya, ubiquemos acá en qué ejercicio estamos. Estamos en el ejercicio 26, ¿está bien? El ejercicio 26 hasta el ejercicio número 33, perdón, 33. Del 26 hasta 33. Escuchen lo siguiente, yo no les voy a dictar las claves, ¿ya? Las claves lo voy a mandar al grupo. ¿Ya? O sea, vamos a suponer que falten las primeras. Entonces yo las primeras lo mando al grupo, ahí con las claves. ¿Cuál es la intención? Que lo resuelvas tú. Porque si no lo resuelves no pasa nada. Así te equivocaron de todo ahí. Es como que yo agarro, me pongo a hablar y dictar las claves. Escucha ahí, pero profe, ¿dónde quiero aprender algunas cosas? Déjeme por lo menos equivocar. Hay 7. ¿Quién no se ha agregado acá al tiempo? Ahí acércate a ver que te agregues. No me fuiste, segundo grupo no sabes.
Pinky Vila. Pinky querida, Pinky. Hermana. Por ahorita pues cuando ya no te conozco. ¿Quién ya lo serás tú? Bien, vamos entonces hablando de Hamlet, ¿ya? Algunos datos para que ustedes vayan resolviendo. Mira, esta obra Hamlet, ¿de qué trata? ¿Ya? A ver, en primer lugar, el libro es de 1601. 1601. Entonces pertenece al género teatral o dramático, ¿ya? Especie es una tragedia. Y el tema es la duda y la venganza. Esta obra hace referencia, su estructura de esta obra tiene 5 actos. ¿Ya? Y su forma está escrito en verso y prosa. Entonces, eso es más o menos grandes rasgos. Ahora, ¿qué es una tragedia? Una tragedia, en primer lugar, ¿tú crees que Milagros puede vivir una tragedia? Milagros, ¿tú podrías vivir una tragedia o no? ¿Qué dices? Milagros, ¿podrías vivir una tragedia o no? Camila se todo quizá. Ve Camilita. Me acordé de otra Milagros. ¿Qué dice Camila? ¿Tú podrías vivir una tragedia? ¿Sí? Bueno, según esta concepción, no. Porque la tragedia solamente lo vive la aristocracia. O sea, tú con tu mototaxista podrías vivir una tragedia. Chico es mototaxista. Ustedes se dan cuenta, por ejemplo, Edipo Rey. Edipo es el rey de Teos, ¿o no? Hamlet es el príncipe de Dinamarca. Entonces, ahí la tragedia solamente se centra en la aristocracia. Y el protagonista sufre una desgracia. O muere o se queda ciego. En el caso de Edipo se quedó ciego. Perdió todo lo que tenía. Por eso son hechos funestos, ¿no? Se basan en hechos funestos, Mira, ahí está. Entonces, ahí está eso. Ahora, ¿qué otra característica más? Por ejemplo, la duda y la venganza. ¿Ya? ¿De qué trata esta obra? ¿Recuerdan ustedes de qué trata la obra Hamlet? Hamlet empieza, digamos, con un fantasma. Ahí en la obra hay un fantasma que está, digamos, alrededor del castillo de Elsing. O sea, en la obra Hamlet, por ejemplo, acá está Noruega y acá está Dinamarca. Entonces acá en Noruega está el rey Fortinbras. El
¿ya? Y acá está el hermano del rey. Hermano del rey. Ahí está. Ahí está. Ahora, cuando nosotros hablamos de Dinamarca, estamos hablando ahí del castillo de Helsingborg. ¿Ya? Entonces, aquí vamos a poner Dinamarca. Entonces, acá está el castillo de Helsingborg. Entonces, acá en el castillo de Helsingborg, por ejemplo, en el castillo de Helsingborg está el rey Hambre, su mujer que se llama Gertrudis, producto de lo que tú ya sabes, aparece el príncipe Hambre. Aparece el príncipe Hambre. ¿Ya? Ahora, este de acá tiene su consejero real, y ese consejero se llama Polonio. Y Polonio tiene acá a Laertes, su hijo, y acá está su hija Ofelia. ¿Ya? Ahora, el rey Hambre tiene un hermano que se llama Claudio. Entonces, Claudio debe estar más o menos acá. Acá debe estar Claudio. Y acá el príncipe tiene amigos. Amigos de infancia, amigos de madurez. Amigos de madurez, acá tienes a Horacio. Amigos de infancia, tienes acá a Ricardo y a Guillermo. ¿Ya? Ahora, aquí, este de acá está, este es un castillo, y aquí hay soldados. La trama empieza acá, porque esos soldados, Bernardo y Marcelo, ven un fantasma. Entonces ese fantasma les hace recordar al fantasma del rey fallecido, el rey Hambre. Entonces Ricardo y Bernardo y Marcelo llaman a Horacio, que es otro soldado. Pero ¿cuál es la intención de llamar a Horacio? Para que Horacio lo llame al hijo de ese fantasma, que es el príncipe Hambre. Entonces, cuando Horacio lo ve al fantasma, está convencido que es el rey Hambre. Incluso Horacio le pregunta al fantasma, pero el fantasma no lo responde. Entonces va a ser Horacio quien le va a decir a Hambre que hay el fantasma de su padre fallecido. Y Hambre va a ir al lugar, porque el fantasma solamente aparece a la medianoche, cuando el gallo canta. En el momento que el gallo canta, el fantasma desaparece. Antes de que el gallo cante, aparece el fantasma. Porque en el momento que el gallo canta, el fantasma desaparece. Y ese fantasma le va a decir que es el espectro de su padre fallecido, y le va a exigir venganza. Le va a exigir que mate a quien ahora está gobernando, ¿no? Y encima se ha quedado con su mujer. ¿Y quién es el que está gobernando? Es su hermano Claudio. Le va a decir de que él, aprovechando de que el rey estaba durmiendo en una banca, Claudio se ha sacado como si fuera una serpiente venenosa y le ha vertido veneno en el oído. Y a consecuencia de ello se le empezó a caer por pedazos en la cara. A consecuencia de ellos, él ha muerto. Y como él ha muerto, a consecuencia de que él ha muerto, entonces inmediatamente su alma no está penando, no puede descansar en paz hasta que su verdugo no muera. Por eso que le exige que mate a Claudio, para que su alma pueda descansar en paz. Ahora, ¿qué es lo que pasa? El príncipe empieza a dudar, ahí está el tema, la duda, ¿no? Dice, pero, ¿y si no lo ha hecho mi tío? Y si ha sido, digamos, si es un espíritu maligno que quiere que yo atente algo contra mi tío. Entonces él ahí un poco que se reserva. Y a raíz de que se reserva, es ahí donde él duda. Pero para que nadie se dé cuenta que él sabe la verdad, se fija en otro. Y empieza a hablar incoherencias, incluso se burla de una chica que a él le gustaba, y que a él lo hace quedar mal, que se llama Ofelia.
Y Polonio, que es el padre de Ofelia, está convencido de que el príncipe está loco porque su hija no le hace caso. Mientras que Claudio está convencido de que el príncipe está loco porque mucho extraña a su padre, mucho sufre por su padre. Entonces, al final, los dos no saben por qué diablos está loco, ¿no? O está loco por Ofelia, o está loco, por, digamos, por la muerte de su padre. Entonces, es ahí donde el rey quiere saber, en realidad, si es que el príncipe se hace loco o está loco. Y manda a sus dos amigos de infancia, a Ricardo y a Guillermo, para que se acerquen a él y para que traten de saber por qué el príncipe está loco. Entonces, Ricardo y Guillermo, para que el príncipe se gane la amistad de ellos, porque ya han dejado mucho tiempo de verlo al príncipe, le llevan una compañía de cómicos. Y a esa compañía de cómicos, supuestamente tenían que hacerlo distraer al príncipe. El príncipe le va a decir: a ver, venga por acá, cómicos, quiero que me hagan un favor. Y es ahí donde él le va a pedir que hagan la representación de la muerte de su padre. Pero lo va a hacer delante del rey para de una vez quitarse la duda, ¿no? Si el rey ha matado o no ha matado a su padre, si que lo que le ha hecho el fantasma es o no es verdad. Y ahí, en presencia de la corte, el príncipe le va a pedir a esos cómicos que hagan la representación, y a eso se llama la técnica del espejo teatro dentro del teatro. Porque esos cómicos van a poner un título a esa historia. A esa historia le van a llamar La muerte de Gonzaga, donde supuestamente Gonzaga es un duque que quiere a su esposa, y un día Gonzaga se queda dormido y su sobrino se acerca y le vierte veneno en el oído. Cuando el rey ve eso, el rey inmediatamente se levanta. El momento que el rey se levanta, se vuelve a sentar y de nuevo agarra, se levanta y abandona el espectáculo. Y el príncipe dice: ese es el asesino, tiene que morir. Entonces él ya sabe que él ha matado a su padre, tiene que morir, ¿no? Mientras que el rey va a su aposento y se arrepiente, ¿no? Y lamenta, digamos, y sabe que el príncipe es un enemigo, sabe que el príncipe conoce la verdad. Mientras que la reina está asustada porque su marido se ha puesto nervioso y lo manda a llamar a su hijo para llamarle la atención, ¿no? Entonces, cuando el príncipe se va, digamos, el príncipe se va al cuarto de la reina, se había acercado ahí, Polonio le dice a la reina que le dé permiso para escuchar la conversación, porque él sigue con ese trauma. O se hace loco por su hija, o está loco por la muerte del rey. Entonces le va a decir y se va a esconder detrás, y es ahí donde el príncipe le encara a su madre, ¿no? Le tira de traidora. Le dice: fragilidad, tu nombre es mujer, ¿no? Le encara, y llega un momento en que Gertrudes cree que su hijo lo va a matar, y Gertrudes grita. En el momento que grita, que está escondido detrás de la cortina, duda entre querer salir o no salir. Y es ahí donde el príncipe, creyendo que era Claudio, no sé por qué miércoles creía que era Claudio, se desenvaina a su padre y le da 13 toques. Un ratón, dice, y el idiota cae al suelo. Y a ti le dicen: entrometido, metiche, ¿quién te manda que estés escuchando detrás? ¿No? Y de pronto él se acerca a su madre y él trata de hacerle reflexionar a su madre, ¿no? O sea, en realidad, ahí lo que se puede demostrar es que la reina ignoraba de que Claudio había matado a su marido para que, digamos, asuma el trono, ¿no? Porque además también la reina solamente le guardó luto a su marido un mes. Y ahí automáticamente ella se casa. Entonces la reina, al ver que el príncipe ha matado, se asusta, ¿no? Pero el príncipe le va a decir que recapacite, y en ese momento aparece el fantasma de nuevo. Pero esta vez el fantasma solamente lo ve el príncipe, esta vez el fantasma solamente lo escucha a él. Por eso que su madre está convencida de que su hijo está recontra loco, ¿no? Porque su madre no lo ve al fantasma y porque su madre no lo escucha al fantasma. Entonces lo que va a hacer el príncipe: va a agarrar el cadáver de Polonio, lo va a meter debajo de las escaleras. El rey, al darse cuenta de que ha ocurrido ese incidente y sabe que tener al príncipe a su lado le puede costar la vida, decide desterrarlo a Inglaterra, o una orden. Manda a Ricardo y Guillermo que llevan un documento que solamente le entreguen al rey de Inglaterra, y se van rumbo a Inglaterra. Pero en el trayecto el príncipe quiere saber qué diablo decía esa orden, ¿no? Y aprovechando que Ricardo y Guillermo están durmiendo, el príncipe va y saca ese documento, y ahí el rey estaba pidiendo que maten a Hamlet, porque Hamlet era un espía del gobierno danés.
que inmediatamente lo cuelguen. Y el príncipe destruye la carta, escribe otra carta diciendo que son espías del gobierno danés, del gobierno inglés, los portadores de la carta, y pide que inmediatamente ellos sean colgados. Y en ese momento viene el barco pirata, el príncipe salta el barco pirata, viene el mar, los separa, mientras que los amigos del príncipe se van a Inglaterra para cumplir su misión de llevar una carta. El príncipe regresa nuevamente a Dinamarca. Cuando el príncipe ha llegado a Dinamarca, llega a la playa, Horacio paga por rescate porque había sido capturado por unos piratas. El príncipe de ahí se tiene que ir al castillo de Elsingo, pero entre el castillo de Elsingo hay un cementerio y va a pasar por ese cementerio. Y ahí en ese cementerio que pertenece al acto 5, va a haber a unos sepultureros y uno de esos sepultureros le va a arrojar una calavera. Le va a arrojar una calavera al príncipe. Y el príncipe le va a coger esa calavera, ¿no? Y era la calavera de Yori. Cuando él era niño, Yori era un comediante que le hacía reír. Y le dice, Yori, mira cómo has quedado, le dice, ¿no? Y pensar que aquí estaba tus labios y solamente hay dentaduras. Y pensar que aquí hay ojos y solamente hay huecos. Amigo Yori le dice, no vales nada, bota la calavera. Y de ahí ve que entierran a Ofelia. ¿Qué había pasado con Ofelia? Ofelia, como su padre había sido asesinado, Ofelia pierde la razón y está totalmente desequilibrada. Y un día intentando sumar un árbol, se cae al árbol a un riachuelo y termina ahogándose. Y ya ella lo termina enterrando. Y ahí el príncipe tiene una disputa, una pelea con Laertes, porque Laertes le echa la culpa de la muerte de su padre, cosa que se ha ocurrido, y también de la muerte de su hermano. Entonces pelean, inmediatamente el rey interviene y dice, pero ¿cómo es posible que ustedes peleen si ustedes han sido amigos? ¿Por qué no sellan su amistad en un juego de esgrima? Y el príncipe acepta. Y ahí está su sentencia de muerte. Porque la esgrima la habían envenenado. O sea, Laertes con Claudio se habían coludido los dos para acabar con el príncipe. Mira, le dice, si no funciona el veneno, yo voy a preparar una copa envenenada. Al final tiene que morir sí o sí. Entonces vamos a utilizar como pretexto el juego de esgrima, donde incluso Laertes no tenía un corcho de seguridad, ¿no? O sea, el corcho es esto. O sea, si yo, por ejemplo, acá a Valerio le tiro un golpe, no lo voy a matar porque está con el corcho, pero si yo lo saco, aquí hay una punta, le quito el corcho es otra cosa. Entonces el que tenía corcho era Laertes, mientras que Hamlet, que era un poco desubicado, no estaba con corcho, mientras que Laertes estaba sin corcho y estaba incluso con un esgrima envenenado. Entonces en esa pelea de ambos bandos, el rey está desesperado porque Laertes no puede acabar con la vida de Hamlet. Entonces es ahí donde prepara la copa de veneno. Pero esa copa de veneno se adelanta aquí, la madre de Hamlet. Porque la vieja va a tener sed, no sé, la cosa que se intenta coger la copa para beberlo, Claudio intenta despedirlo, al final lo deja que la mujer lo beba. Mientras tanto, en ese trajín, Laertes le ha hecho una herida acá, en el brazo a Hamlet. Como le había hecho la herida, era gajes de la esgrima, intercambiaron así esgrimas, ¿no? Esta vez Hamlet tenía la esgrima sin corcho y envenenada, y el otro tenía con corcho y sin veneno. Y empiezan a pelear, y en la pelea Hamlet le termina atravesando el pecho y Laertes cae. Y en el momento que Laertes cae, la reina se cae, se desvanece, dice, la reina se ha desmayado. Y la vieja ahí moribunda dice, saca su manito y estira, y dice que ella señala, dando a entender que no se ha desmayado, sino que ha sido envenenada. Entonces Laertes, antes de morir, le confiesa a Hamlet, le pide perdón. Dice que todo esto ha sido planeado por Claudio, que el responsable de la muerte de su madre es Claudio. Inmediatamente Claudio intenta huir, pero el príncipe va y le termina atravesando con la espada. Con la esgrima le atraviesa toda la espalda, lo termina matando. Y el príncipe, antes de morir, deja un encargo a Horacio, porque en ese momento se acercaba el príncipe Fortinbras. Fortinbras había logrado ingresar a Polonia, había logrado una victoria y llegaba a Dinamarca para felicitar al rey, agradecer por su amabilidad, ¿no? Por permitirlo cruzar su reino para ir a atacar a Polonia. Pero cuando Fortinbras llega, encuentra puro cadáver nomás. Y el único vivo lo encuentra Horacio. Acá tú este miserable, este desgraciado. Y Horacio dice, yo por mí, hace rato me hubiera muerto con mi amo, pero él me ha pedido que cuente la desgracia. Y Horacio va a contar la desgracia que ha quejado al reino de Dinamarca. Inmediatamente el príncipe Fortinbras da la orden de que Hamlet sea, digamos, su funeral reciba como de acuerdo a su rango que le pertenece, que es un príncipe,
y que suenen 12 cañonazos, mientras él dice, voy a reclamar viejos derechos sobre este reino de Dinamarca. Y ahí termina la obra. Entonces, eso más o menos, a grosso modo, es la obra Hamlet. Entonces, ¿cuál es el tema? La duda y la venganza. ¿Está claro? Bien, ahora sí empiecen ustedes. ¿Ya? Ahí empiecen ustedes sin pena, por si acaso. Entonces voy a anotar acá algunos datos interesantes de la obra. Mira, ¿cuáles son los datos que hay acá? Las técnicas. Por ejemplo, en la obra que tiene 5 actos, ¿cuáles son los actos más conocidos? El famoso acto 3 y el acto 5. ¿Ya? Porque en el acto 3 aparece ahí el famoso monólogo. El monólogo de Hamlet, ser o no ser. ¿Ya? Y en el acto 5 aparece ahí, digamos, el cementerio. Y en el cementerio aparece ahí el famoso Joy, la calavera que lo tiene en sus manos. ¿Y la muerte de quién? ¿El entierro de quién? ¿El entierro de tu tía? ¿Quién? ¿El entierro de quién? El entierro de quién. Son esos dos datos puntuales, mira, que ocurren. ¿Ahí? ¿Está claro? El entierro de quién. Muy bien. Ahora, entonces, monólogo es conversación mental, ¿ya? Monólogo. Pero ahí, en esa obra, monólogo, conversación mental, siempre y cuando sea monólogo interior. Pero en la obra solamente no hay conversación mental, por eso se dice monólogo. ¿Qué es monólogo? Hablar solo. Solamente nadie le responde, es hablar solo. A ese hablar solo se llama soliloquio o monólogo. Es lo mismo. ¿Ya? Vayan trabajando. ¿Cuál sería ahí la parte? La número 3 ya está, ¿no? Beso. ¿Quién más da otra clave? Pues la misma. Oye, tú vas a ingeniería, ¿no? Ah, derecho. Ya estás obligado, de hecho. Estás obligado. ¿En qué hablas estado? ¿En qué hablas estado? Entonces ya estás canichina. Porque el habla fuerte es 1C, ¿sí o no? 1C y 2C también, 2C también. 3C también logran quitar unas vacantes. Pero 4 ya no. Hay que darle ganas nomás. Hay que seguir luchando. Estás mejor que camina no. A ver, camina, mi tío, a ver. Púrate, camina. Tu compañero ha dado, tu competencia ha dado la clave de la B. ¿Qué dices tú? También igual que tu competencia, ¿no? También, a ver, ¿por qué está mal? Vamos analizando ya. Total, defínete pues. A ver, lee, Camila. Horacio, el rumbo que corre es este: nuestro difunto rey, cuya imagen se nos ha aparecido ahora, sabéis que fue retado por Fortinbras de Noruega, que se crecía en su afán de emulación. Nuestro valiente hombre, pues tal era su fama en el mundo conocido, mató a Fortinbras, quien según pacto sellado, con refrendo de las leyes de la caballería, con su vida entregó a su vencedor todas las tierras de por el propietario. Nuestro rey había puesto en juego una parte equivalente, que habría recaído en Fortinbras, de haber triunfado Ya ven acá. Por ejemplo, el rey Hamlet va a tener un duelo con el rey Fortinbras. Y era por tierras, eran tierras. Entonces, habían llegado a un acuerdo, ¿no? El que pierde
el vencedor se queda con 2 sus tierras. Pero eso sí, no hay motivo a revancha. O sea, pierde y queda ahí nada más. Entonces, en esa lucha, el rey Hamle mata a Fortinbras. Entonces, prácticamente él ha obtenido tierras para Dinamarca, ¿no? Sus manos están manchadas de sangre. Y cuando él va a dormir, su hermano lo mata. ¿Está claro? Ahora, como Fortinbras ha perdido sus tierras, entonces su hijo quiere recuperar el honor, ¿no? Pero el rey, que es ahora el que gobierna, el hermano del rey, le dice que no, y es un acuerdo. O sea que si su padre pierde las tierras, ya nadie puede pedir una revancha. Ahora sí vuelve a leer el texto. Vuelve a leer el texto. Sí, lee. De nuevo. Más pausado. Horacio, el rumor que corre es este. Nuestro difunto rey, cuya imagen se nos ha aparecido ahora, sabéis que fue retado por Fortinbras de Noruega. Ya, hasta ahí. El difunto es Hamle, ¿no? Él fue retado por el rey Fortinbras. ¿Qué más dice? ¿Ya? Sabéis, dice, que fue retado por Fortinbras de Noruega, el rey de Fortinbras, ¿no? Que se crecía en su afán de emulación. Nuestro valiente Hamle, pues tal era su fama en el mundo conocido, que mató a Fortinbras, lo que te estoy diciendo, quien según pacto sellado, habían llegado a un acuerdo, con refrenda de la ley de caballería, con su vida entregó a su vencedor todas las tierras de que era propietario. Nuestro rey había puesto en juego una equivalente, que habría recaído en Fortinbras y haber triunfado esto. Entonces al final, el que resultó vencedor es el rey Hamle. Entonces, entre la A, la B, la C y la D, ¿con qué clave te quedas? ¿De quién está hablando ahí el texto? ¿De quién habla? ¿Habla de Fortinbras o del rey Hamle? Del rey Hamle, el rey fallecido. Entonces, ¿cuál sería ahí la clave? ¿Podría ser la B, la aparición del fantasma? No encajaría, ¿no? La muerte del rey Hamle por venganza de Fortinbras, pero si Hamle lo ha matado al rey Fortinbras. Ahí la clave está. ¿Quién nos está hablando de Hamle? Que es un gran guerrero, que es una persona muy querida, carismática. Por eso que ahí la clave es duro y parejo. Y la 31, ¿cuál sería ahí la clave? ¿Cuál sería la clave? Interesante, esa es la respuesta. Por si acaso el gallo es muy querido en la época grecolatina, ¿eh? El gallo. ¿Sí? Tiene que ver incluso con uno de los dioses del Olimpo. Entonces ahí la clave es amante. Vamos para que siga. Ahí está el famoso monólogo que se te decía, el ser o no ser. Ese es el famoso monólogo del acto 3. Que no me digan que hemos hecho solamente 2 temas, ¿no? Y con ayudadita. Te dije que este muchacho avanzó hasta la 40. ¿Cuál sería? La 32 y la 33. Lo bueno está su clave, ¿ya? Ahí lo resolvimos.